Vaya. ¿Me podemos comenzar, por favor? Sí. Sí, doctor. Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a hablarles de los trastornos de la secreción de hormona antidiurética o ADH. Entonces, nosotros somos el mismo equipo que expuso el viernes hipopituitarismo. Somos Lucía, Hugo Valles y su servidor Julio Sánchez. Comenzamos. Entonces, tenemos que la diabetes insípida. Bueno, vamos a empezar con diabetes insípida, porque esta presentación se divide en diabetes insípida y se divide en secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, en cuanto a diabetes insípida, tenemos que su definición es la producción excesiva de orina diluida. Esto es fundamental, ¿sí? Porque con esto lo vamos a diferenciar de otras causas de poliuria. Entonces, tenemos que es excesiva. ¿Por qué? Porque en adultos tenemos este valor importante, que sea mayor de 40 mililitros por kilo por cada 24 horas, y en niños que sea mayor de 100 mililitros por kilo. Bueno, aquí puse por 24 horas, pero en realidad esto es por metro cuadrado, creo. Ah, no, en vez de kilo es metro cuadrado, perdón. O no sé, creo que sí está bien, porque, bueno, otras bibliografías manejan que en vez de estas cifras de mililitros por kilo, manejan, por ejemplo, en adultos más de 3 litros por día y en niños más de 2 litros, ahora sí, por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, bueno, eso es en cuanto a cantidad. Y orina diluida, eso se refiere a qué? A pues su osmolaridad o su concentración. Entonces tenemos que este criterio puede ser de menor de 250 a 300 miliosmoles por kilo y, o que su gravedad específica sea menor de 1.01. Con eso ya se define como orina diluida. Entonces tenemos que en su clasificación, bueno, las más importantes o relevantes para esta clase son la central y la renal, que esas se diferencian de una manera muy simple, porque en la central hay una secreción insuficiente de hormona antidiurética. Se menciona que esa secreción insuficiente es que está afectada más del 80% de su secreción, es decir, su secreción está disminuida a un 20% o menos. Mientras que en la renal hay una resistencia parcial o total de los riñones a los efectos de la hormona antidiurética. Es decir, el problema central pues es de, como dice el nombre, central, o sea, es del hipotálamo, de la hipófisis, mientras que la renal es propiamente del riñón, el riñón no está respondiendo. Y tenemos otros tipos que son la dipsogénica, que es, bueno, algunos la consideran como algo aparte, es una poliuria secundaria a un consumo excesivo de agua. Sin embargo, si vemos la definición, pues un consumo excesivo de agua va a provocarnos pues estas alteraciones y por lo tanto sí entra como una diabetes insípida. En este caso, pues origen dipsogénico. Y tenemos también la gestacional, que eso es por proteólisis de la hormona antidiurética por vasopresina placentaria. O sea, la placenta produce vasopresinasa, o sea, la, la enzima que degrada a la ADH. Entonces, un aumento de la actividad de esta vasoprinasa placentaria puede generarnos cuadros de diabetes insípida en pacientes embarazadas. Y bueno, recuerdo enfatizar que el mecanismo subyacente, bueno, o lo que va a provocar todo esto, todas esas alteraciones es una acuaresis, una eliminación de agua libre, que es una manera en que la distinguimos de las diuresis osmóticas, que esas se dan por incapacidad para resolver el soluto filtrado, que tenemos que esos pueden ser de distintos solutos. Estos son los más importantes. La glucosa, que eso sucede en hiperglucemia, como sucede en la diabetes mellitus, y también como sucede con los inhibidores del SGLT2. Tenemos también la urea. Ese puede ser por una resolución de lesión renal aguda, eso es lo que significa LRA. Y también en el tratamiento de hiponatremia, donde puede administrarse urea. Y también puede haber una diuresis osmótica en los casos de catabolismo tisular y de consumo excesivo de proteínas, ambos relacionados pues un mayor metabolismo de proteínas que va a producir mayor cantidad de urea y por lo tanto una diuresis osmótica. También puede generarse por sodio. Esto se menciona que ocurre más en el uso de expansores de volumen, o sea, de solución salina, y también el consumo de diuréticos osmóticos, como es el manitol, como sucede en los casos de traumatismo craneoencefálico.
Bueno, yéndonos a la etiología, tenemos que se dividen en, bueno, ya los dijimos, central, renal, disogénica, etcétera, pero la central a su vez se divide en primarias y en secundarias, que en las primarias, pues esos son, o sea, que el mecanismo subyacente pues no es adquirido, es propiamente de la persona, o sea, así nació. Entonces tenemos alteraciones genéticas, que el primero que menciono es el síndrome de Wolfram, que es una enfermedad de herencia autosómica recesiva y se caracteriza por diabetes mellitus, atrofia del nervio óptico, diabetes insípida y sordera. En inglés es como, se le dice como síndrome DIDMOAD, que simplemente son las siglas de todo el espectro clínico de la enfermedad. Eso es el síndrome de Wolfram. Y también tenemos mutaciones puntuales que son de herencia autosómica dominante o de autosómica recesiva, que esas son mutaciones genéticas en el gen de la ADH. Tenemos que el gen de la ADH pues, consta de 3 exones y tenemos que en ellas pues, puede estar afectado la vasopresina como tal, o sea, la porción que codifica para la vasopresina o la ADH. Sin embargo, tenemos que el gen de la ADH también codifica para la neuroficina 2, que recordemos que esa es la proteína que se encarga del transporte de la ADH pues, hacia la neurohipófisis. Entonces tenemos que mutaciones en cualquiera de estas dos regiones puede generar un metabolismo aberrante pues, del ADH en las neuronas magnocelulares y pues eso genera pues que la ADH se acumule y sea neurotóxica para estas neuronas y finalmente pues se vayan perdiendo estas neuronas. Bueno, eso fue en cuanto genético. Luego tenemos en síndromes del neurodesarrollo la displasia septo-óptica, que hablamos un poquito de ella en la clase de hipopituitarismo, que aquí hay afectación de las estructuras de la línea media, como el hipotálamo y la hipófisis, obviamente, entonces también puede asociarse a deficiencias de ADH. Y tenemos también la idiopática. Bueno, en cuanto a etiologías centrales primarias, tenemos que la diabetes insípida central hereditaria representa el 5% de los casos, es decir, no es la mayoría. Y en cuanto a igual central pero secundarias, si se dan cuenta, todas las cosas que les pusimos aquí son cosas que en su gran parte ya las mencionamos en la clase de hipopituitarismo, entonces no tiene caso volverlas a repetir porque además de que no tenemos tiempo, pues ya las vimos. Entonces, tal vez valga recordar pues el mecanismo que ejercen, el trauma, pues aquí obviamente es por daño al tallo hipofisiario, que se menciona, bueno, eso es importante mencionar que aquí el patrón de deficiencia de ADH se da en 3 fases, se dice que es trifásico. Primero, que es una diabetes insípida como tal, o sea, por daño al tallo hipofisiario. Y luego se sigue de un periodo de secreción inadecuada de ADH, que es por liberación del ADH ya sintetizada. Y ya por último, se puede solucionar el problema, o sea, puede que ya no haya problemas en secreción de ADH, o puede que el paciente tenga ya diabetes insípida. Uno de los tumores que ya mencionamos que era por efectos de masa, y recordar que si hay una masa en la hipófisis y hay hiposecreción de ADH, lo más probable es que no sea un macroadenoma. Recordemos que los déficits de ADH que son asociados a masas son más comunes en los tumores de células germinales, en las metástasis y en aquellos trastornos infiltrativos. Y bueno, de aquí de las inflamatorias, una nueva es la autoinmune. Se menciona que la autoinmune puede representar hasta un 30-50% de los casos de diabetes insípida, y pues eso es obviamente por producción de anticuerpos anticélulas pues productoras de vasopresina. Y las vasculares que ya también mencionamos en la clase pasada, sobre estas últimas 3 son por infarto. La de drepanocytosis pues es anemia de células falciformes. Recordemos que aquí pues presentan crisis vasooclusivas, microinfartos, y pues los vasos hipofisiarios no están exentos de ellos, y el aneurisma que ejerce un efecto de masa.
Bueno, de la renal tenemos esta tablita que las enumera, las resume muy bien. En etiología renal es importante mencionar que los adultos mayores, como parte del envejecimiento normal del riñón, ya tienen una respuesta disminuida a la ADH, su riñón responde menos. Y también mencionar que aquellos pacientes con una enfermedad renal subyacente, sea cual sea, que entran en las enfermedades renales crónicas, pues también tienen una respuesta disminuida a la ADH. Entonces, esos pacientes cursan con un, por así decirlo, una diabetes insípida muy leve, pero subclínica. Entonces, de las causas genéticas, está la ligada al X, que la presenta en más del 90% de los casos, que lo más común es, bueno, que aquí es la mutación del receptor 2 de la ADH, ahorita mi compañero los va a mencionar. Y la autosomía dominante recesiva es por mutación del gen de la coporina 2, que ese es un poquito menos frecuente, 10% solamente de las genéticas. Y bueno, importante es también mencionar que de los fármacos, uno de los más relevantes que es el litio, que hasta el 20% de los pacientes que consumen litio crónicamente presentan una diabetes insípida. Y el litio genera esta diabetes insípida por disfunción de la acuaporina 2. Los trastornos metabólicos, bueno, ahí se me fue la letra A. La hipercalcemia y la hipocalemia se relacionan con toxicidad tubular y porque interfieren con la formación del gradiente osmótico necesario para concentrar la orina, generando una orina diluida. Y finalmente, hablar de la demeclociclina, que este es un fármaco que se utiliza pues, para tratar el síndrome de secreción inadecuada de ADH, entonces tiene sentido que pueda causar diabetes insípida. Y por último, en la dipsogénica, aquí hablamos de una polipsia primaria, es decir, la persona toma agua, así, pero de manera excesiva. Que esto se asocia a trastornos psiquiátricos, o sea, en trastornos que tengan compulsión o trastornos del estado de ánimo, como para aliviar la ansiedad. Pero también puede aparecer en daño directo al hipotálamo, al centro regulador de la sed, que aquí pues son lesiones de tipo sarcoidosis, en tumores hipotalámicos, lesiones cerebrales y meningitis tuberculosa. Y bueno, ya será todo de mi parte en esta sección. Bueno, para acordarnos un poquito de lo que viene siendo la fisiología de la hormona antidiurética, pues tenemos estos dos esquemas, ¿no? El primero nos dice básicamente cómo está regulada su excreción y lo que sucede es que cuando tenemos un déficit de agua, pues tenemos un desequilibrio entre la cantidad de solutos que hay y el agua que tenemos y entonces la osmolaridad empieza a aumentar. Esto estimula a los osmorreceptores que se encuentran en el hipotálamo y posteriormente, como respuesta a este aumento en osmolaridad, la neurohipófisis empieza a aumentar su secreción de ADH. La concentración plasmática de ADH aumenta y va a estar llegando hasta lo que son los túbulos distales y colectores. Y en esto lo que va a hacer es aumentar la reabsorción de agua. Va a aumentar la permeabilidad que tiene el agua, se reabsorbe más y pues de esta manera empieza a aumentar el líquido, se empieza a equilibrar con los solutos y la osmolaridad vuelve a la normalidad. Y se puede dar también una regulación contraria en caso de que tengamos un exceso de agua. La osmolaridad en este caso estaría disminuyendo, la secreción de la ADH estaría también disminuyendo, se dejaría de estimular la permeabilidad del túbulo distal y del túbulo colector, entonces hay una menor reabsorción de agua y se estaría eliminando a través de la orina, ¿no? Y además de esta estimulación por osmorreceptores, que es lo más normal que se puede presentar, hay situaciones también en donde la volemia puede disminuir, disminuye la presión, y entonces me parece que serían los vasoreceptores, entonces los que estarían estimulando la secreción de ADH. Y pues ya, seguiría este mismo proceso. Ahí, ¿le regresas? Pero, ¿cómo es que la hormona antidiurética aumenta esta reabsorción de agua? Pues básicamente se une a los receptores de vasopresina 2 que se encuentran en la membrana vasolateral de las células de los túbulos distales y los túbulos colectores.
y estos receptores están acoplados a proteínas G. Cuando se une la hormona antidiurética, se libera o se separa la fracción alfa de esta proteína G. Esta fracción alfa estimula lo que es la adenilciclasa. La adenilciclasa transforma el ATP en AMP cíclico y el aumento de la concentración de AMP cíclico activa lo que es la proteincinasa A, y esta tiene dos acciones muy importantes. La primera es que va a estar fosforilando vesículas en donde se encuentra la acuaporina 2, y estas vesículas ya fosforiladas se van a dirigir hacia lo que es la membrana celular que da hacia la luz del túbulo colector, y por medio de exocitosis van a fijar esta acuaporina a lo que es la membrana, y a través de la acuaporina 2 es por donde va a estar pasando la luz del túbulo colector hacia el interior de la célula, y posteriormente pues va a estar pasando todo este líquido hacia la sangre. Y la segunda función importante de la proteincinasa es que en el núcleo va a estar la proteína CREB, y esta proteína CREB de lo que se encarga es de aumentar la expresión del gen de la acuaporina. Entonces, ahí tendríamos dos funciones. Una, las acuaporinas que se encuentran en el citoplasma se van a estar movilizando hacia la luz del túbulo colector. Y segunda, vamos a empezar a producir una mayor cantidad de acuaporinas 2. Entonces, a través de estos dos mecanismos es que va a estar aumentando la reabsorción de agua y pues que podemos concentrar la orina. Ahora, si le das a la que sigue. Tenemos también otros receptores de vasopresina que ahorita nada más los vamos a mencionar. Los receptores B1A, que estos se encuentran principalmente en el músculo lisovascular, en las plaquetas y en el hígado, que lo que hacen es aumentar la vasoconstricción, la adhesión plaquetaria, la glucogenólisis y también el aumento de la producción de los factores de coagulación por parte del hígado. Entonces, estas respuestas como que compensan de cierta manera si hay una pérdida de la volemia por parte de una herida punzocortante o penetrante. Los receptores B1B que se encuentran en la hipófisis y que lo que hacen es que cuando se une la ADH a estos receptores van a aumentar la liberación de ACTH por parte de la adenohipófisis. Después tenemos a los receptores B2, que son de los que ya hablamos, que aumentan la reabsorción de agua. Y por último tenemos que también puede funcionar en otros receptores de otras sustancias, como los de la oxitocina y receptores proinérgicos. Y en este caso lo que estaría haciendo es producir analgesia, aumentar las contracciones uterinas, etc. La sala que sigue. Ahora sí ya vamos a empezar con lo que son las manifestaciones clínicas, que ya de entrada vimos que lo que hace la hormona antidiurética es aumentar la reabsorción de agua. Entonces, si nosotros perdemos el 75% de la secreción de hormona antidiurética, o si perdemos el 75% de su función, porque a lo mejor los receptores no funcionan, o los mecanismos que ya explicaron en la fisiopatología, pues lo que vamos a tener es que el paciente va a estar orinando mucho, va a haber poliuria, bueno, más bien grandes cantidades de orina, poliuria, polaquiuria, que pues sería que el paciente va a estar yendo muchas veces al baño, va a presentar también enuresis, entonces no va a tener un control adecuado de sus esfínteres, va a presentar nicturia, y bueno, esto básicamente cómo se está presentando, le das a la que sigue, ahí. Como deja de haber una activación del receptor B2, se va a dejar de reabsorber agua. Entonces, todo eso que está en la luz del túbulo colector se va a estar eliminando a través de la orina. Esto va a aumentar el volumen de orina que se tiene que eliminar. Entonces, ahí tenemos la poliuria. La polaquiuria sería también y que tiene que ir más veces al baño. Y estos tres manifestaciones, poliuria, polaquiuria y enuresis, van a hacer que el paciente también vaya al baño durante la noche. Entonces se va a estar levantando, no va a estar durmiendo bien, y esto lo que va a estar ocasionando es que durante el día
el paciente se sienta fatigado o tenga somnolencia. Y por último, el hecho de que estamos perdiendo una gran cantidad de orina, que además es una orina que está diluida, lo que va a hacer es que va a empezar a aumentar la osmolaridad plasmática. Y cuando la osmolaridad plasmática aumenta, aunque sea únicamente un 1%, se va a estar estimulando el centro de la sed, que se encuentra en el hipotálamo, y finalmente estos pacientes pues, lo que van a hacer es que tienen una necesidad de estar tomando agua de manera constante por esta estimulación del centro de la sed. Entonces, estos serían todos los mecanismos y sería la manera en que se relacionan con una menor secreción o con una menor función en la hormona antidiurética. Y ya creo que sí, mi compañera. Bueno, para establecer el diagnóstico de diabetes insípida, pues vamos a tener dos opciones. Una de ellas es la prueba de deshidratación. Esta prueba se hace después de excluir, otras causas de poliuria. Y bueno, esta prueba debe efectuarse en un ambiente controlado y los pasos pues son los que tenemos aquí en la presentación. Comenzamos pesando al paciente y después de pesarlo vamos a hacer una medición de la concentración sérica de sodio y de la osmolalidad plasmática. Aquí, después de hacer esto, vamos a establecer un ayuno absoluto y vamos a registrar los volúmenes y la osmolalidad de cada micción que tenga el paciente. Después de cada litro que se excreta, de orina, vamos a pesar al paciente. Y bueno, esta prueba, cuando se logran dos mediciones consecutivas, las cuales difieren en menos del 10% y el paciente ya perdió un 2% de su peso corporal, vamos a volver a cuantificar la concentración sérica de sodio, la osmolalidad plasmática y vamos a extraer una prueba de sangre para cuantificar la vasopresina. Después de este proceso, vamos a aplicar al paciente vía parenteral 2 microgramos de desmopresina y vamos a hacer un registro de la osmolaridad urinaria y de la producción de orina que tenga el paciente por las 2 horas siguientes. Bueno, y la prueba se va a suspender si el paciente pierde el 3% del peso corporal, porque como les mencionaba, pues tiene que ser un ambiente controlado. Y bueno, si el paciente deshidratado presenta hiperosmolalidad y la orina está diluida, pues ya no vamos a necesitar inducir más deshidratación. Ya para terminar la prueba vamos a extraer sangre para medir la vasopresina plasmática y cuantificar la respuesta que tiene a la desmopresina que le administramos previamente. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, ¿cómo vamos a interpretar los resultados? Pues esto va a depender de la respuesta que tengan a la desmopresina. Por ejemplo, en la diabetes insípida hipotalámica, la concentración plasmática va a ser indetectable o muy baja. Aquí, esta es la diabetes insípida completa, que es la línea punteada. Si se fijan, la concentración va a ser muy, muy baja y solo va a aumentar como respuesta a la desmopresina que administramos durante la prueba. Aquí la respuesta que suele tener es un aumento que va del 50%, pero en ocasiones puede llegar a un 200 a 400% de concentración urinaria. Mientras que en la diabetes insípida nefrogénica, la concentración plasmática de vasopresina va a ser alta al final de la prueba. Esta va a ser mayor a 5 picogramos por mililitro. Aquí la diabetes insípida nefrogénica está en la línea azul. Si se fijan, esta no responde, bueno, siempre tiene una concentración muy baja y no responde a la desmopresina. La línea continúa horizontal. Y la diabetes insípida hipotalámica parcial, que es la línea verde, esta va a tener una concentración baja con la deshidratación, no alcanza una concentración máxima urinaria y con desmopresina tiene un refuerzo adicional. Esta va a ser la diferencia entre cada una de estas enfermedades. ¿Le das a la siguiente?
Y bueno, otra opción que tenemos es, pues, estudios de imagen. Estos se utilizan cuando, pues, queremos encontrar una causa, pues, física para la diabetes. Aquí se utiliza la resonancia magnética y, pues, en T1, en la parte posterior de la hipófisis, la se observa una mancha brillante, una mancha, pues, blanca, y esta va a corresponder a hormona vasopresina almacenada. Los pacientes que presentan, pues, diabetes insípida, no se va a encontrar esta mancha brillante. Por ejemplo, en la primera imagen, pues, tenemos un paciente con diabetes, y en la segunda imagen ya tenemos una mancha brillante que se ve muy poquito, pero, pues, está ahí presente, de un paciente sano. Y bueno, en ausencia de que bueno, si no encontramos algún defecto mediante la resonancia magnética, se recomienda repetir el estudio, eh, de varios meses a un año más adelante para descartar masas de lento crecimiento. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, ya pasando al tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es establecer el tiempo de evolución, porque, bueno, aún en presencia de déficit de vasopresina, los pacientes suelen tolerar bien la poliuria y la polidipsia. Esto, pues, siempre y cuando tengan acceso ilimitado a, pues, a agua libre. Pero, pues, sabemos que, pues, bien tolerado no es, porque estas cantidades de orina suelen afectar a, pues, la calidad de vida del paciente, a sus actividades diarias. Bueno, este, en el tratamiento médico, eh, pues, se recomienda el uso de la desmopresina. Este es pues, un análogo de la vasopresina y es selectivo para los receptores B2, que ya nos explicaba Hugo anteriormente. Este se prefiere sobre la vasopresina porque es más específico para evitar la diuresis y, pues, tenemos tres presentaciones. La primera es tabletas, la segunda es instilación nasal y la tercera es la solución parenteral. Aquí, pues, las dosis de las tabletas son de 100 a 1000 microgramos al día. La instilación nasal va de 5 a 100 microgramos al día, y la solución parenteral puede ir de 0.1 a 2 microgramos al día. Y bueno, en pacientes con sed inadecuada, se recomienda la administración continua de desmopresina y un ajuste rígido en la cantidad de líquido que toma cada 6 a 8 horas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Okey. Bueno, se me pasó mencionarlo anteriormente, pero en caso de que los pacientes que toleran bien esta sintomatología pierden el acceso a agua libre, este, pues se recomienda la reposición de líquidos por medio de soluciones hipertónicas, ¿okey? Vamos a tener que estabilizar al paciente hemodinámicamente, corregir el volumen, la hipovolemia y bueno, todo esto va a ser con monitorización. Ahora, en cuanto a la diabetes insípida nefrogénica, esta suele responder bien cuando se trata la causa subyacente, por ejemplo, un estado de hipocalemia o, como nos mencionaba Julio, la diabetes inducida por litio puede mejorar cuando se suspende este medicamento. O también, en caso de que no funcione, puede responder a dosis altas de desmopresina que van más o menos de 4 microgramos vía intramuscular, o bien al tratamiento con hidroclorotiazida a dosis de 25 miligramos al día. Esto puede ser como monoterapia o bien en combinación con 200 miligramos al día de ibuprofeno. Y en cuanto a la polidipsia primaria, aquí se recomienda la reducción de la ingesta de líquido como tratamiento principal, ya que el tratamiento con desmopresina aumenta el riesgo de hiponatremia en estos pacientes. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ok, bueno,
La amilorida es un medicamento que se recomienda debido a que la preservación de potasio es muy buena y también ayuda en la diabetes insípida nefrogénica inducida por litio, ya que disminuye la entrada pues, de este medicamento a las células del túbulo distal. La indometacina es otra opción que tenemos. Esta tiene una acción antidiurética y pues lo que hace es que prolonga la acción de la vasopresina y la desmopresina que administramos. Y una característica que tiene es que disminuye el volumen de orina en la diabetes insípida nefrogénica, pero pues esta tiene un riesgo de sangrado gastrointestinal, que es pues como el único foco rojo que tiene. Y bueno, eso sería todo de diabetes insípida. Ok, y bueno, continuaremos con la secreción inapropiada de ADH o CADH, como se le abrevia. Tenemos que como definición, este es un desorden en la excreción de agua libre debido a la incapacidad de suprimir la secreción de ADH. Entonces, tenemos que, o sea, para que nosotros consideremos que podría ser un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, hay más criterios que mi compañera Lucy los va a mencionar, bueno, mis compañeros. Es uno, que existe hiponatremia. Dos, una hiposmolaridad plasmática menor de 275 milosmoles por kilo. Una osmolaridad urinaria aumentada mayor de 100 milosmoles por kilogramo. Sin embargo, que todo esto ocurra en eubolemia. Es decir, no hay signos de deshidratación. Bueno, entonces, en la etiología, pues, como pueden ver en la tabla, son muchísimas, porque, bueno, la secreción inadecuada de hormona antidiurética es un síndrome, entonces, pues, es una constelación de síntomas que aparece, pues, debido a una causa o causas específicas, que las causas específicas, pues, ya estamos viendo que son muchísimas. Entonces, no es práctico que yo les diga una por una cómo es que lo causa. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es como lo más relevante. Que bueno, que en cáncer o enfermedades neoplásicas, de las neoplasias, la más vinculada a esto es el carcinoma microcítico de pulmón. Eso es por secreción ectópica de hormona antidiurética. En cuanto a los desórdenes neurológicos, se menciona que prácticamente cualquier enfermedad del sistema nervioso central o del cerebro puede generar un síndrome de secreción inadecuada de ADH. Sin embargo, algo importante que sí mencionaba las bibliografías es que esos pacientes pueden generar un cuadro que se parece mucho, que se llama síndrome del cerebro perdedor de sal, donde aquí el trastorno primario es una pérdida de sal con hipovolemia, y que debido a esa hipovolemia hay un aumento de ADH como compensación, es decir, el trastorno primario es la pérdida de sal, eh, que no es lo característico de un síndrome de secreción inadecuada de ADH, que pues lo característico es la secreción inadecuada de ADH, valga la redundancia. Entonces, que esto es difícil de diferenciar, porque muchas veces en estos pacientes es difícil medir la volemia del paciente o determinar la volemia del paciente. Y bueno, yo creo que la causa más, yo creo, prevalente será la de los fármacos. Y tenemos que los mecanismos en que los fármacos pueden originar una secreción inadecuada de ADH es por estimulación directa o indirecta del hipotálamo, por un aumento de la sensibilidad en los tejidos periféricos a la hormona antidiurética, o por un reajuste aberrante de la osmostato hipotalámica. Aquí nos referimos con el umbral, o pues sí, el umbral en el que los osmoreceptores detectan un aumento, una disminución de la osmolaridad plasmática para así pues aumentar la secreción de ADH. O sea, los fármacos pueden modificarlo y pueden hacer que se secrete ADH cuando no debería secretarse. Entonces, de estos, si bien se fijan en los que les subrayé, todos son fármacos muy comunes bueno, excepto los agentes alquilantes, son agentes muy comúnmente asociados, bueno, usados en psiquiatría. Que de hecho se menciona que las 5 clases de fármacos que más se asocian a secreción inadecuada de ADH son los antipsicóticos, es decir, los antagonistas dopaminérgicos,
los antidepresivos, ya sean tricíclicos o inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, los anticonvulsivos, y bueno, también el único que, bueno, no es común de práctica de psiquiatría son los agentes alquilantes o los citotóxicos, que aquí se menciona, bueno, le dan más importancia a la ciclofosfamida, porque en estos pacientes muchas veces se manejan con mucho volumen, o sea, favorecen que tomen mucha agua para evitar cistitis hemorrágica, que es una de las complicaciones del tratamiento con ciclofosfamida, y eso puede agravar el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Y también es importante mencionar que en pacientes con VIH la hiponatremia es común. Sin embargo, en esos pacientes suelen confluir muchos factores de riesgo que propician el síndrome de secreción inadecuada de ADH, como serían las neumonías, las enfermedades del sistema nervioso central y las neoplasias. Entonces, ya vemos, son muchas las etiologías y las más importantes se las subrayé. En cuanto a su fisiopatología, nuestro compañero Hugo ya nos habló bien sobre la fisiopatología, bueno, la fisiología de la hormona antidiurética. Yo solamente aquí les pongo una tabla para recordar qué es lo que incrementa y qué es lo que decrementa la secreción de ADH. Aquí lo que tenemos que tener bien en claro es que la secreción de ADH no es correspondiente a la osmolaridad plasmática, que es como el principal estímulo para que se secrete ADH. Entonces, como no hay una regulación en la secreción de ADH, hagan de cuenta que esta tablita, o sea, le vale al ADH. O sea, va a seguir secretándose. Ahorita va a mencionar mi compañero las formas o los tipos de secreción de ADH, o sea, los patrones. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que esa secreción continua de ADH o secreción exagerada de ADH va a generar una hiponatremia dilucional, es decir, va a ser una hiponatremia no porque se esté perdiendo mucho sodio, sino porque se está acumulando agua libre. Entonces, debido a este aumento de la volemia, ¿qué va a suceder? Va a suceder una expansión del volumen extracelular, que eso va a activar los receptores de volumen, localizados, por ejemplo, en las aurículas, y va a propiciar la secreción de péptidos natriuréticos. Entonces, esto agrava todavía más la hiponatremia que ya tenía el paciente. Y bueno, también mencionar que, o sea, que muy, bueno, íntimamente relacionado con la DH, pues está el estímulo de la sed, que de hecho el estímulo de la sed, bueno, lo que aumenta la sed son prácticamente las mismas causas que incrementan la secreción de ADH. Entonces, como la secreción de ADH está alterada, también está alterada la percepción de la sed. Por lo tanto, esos pacientes no se fijan o sea, que están reteniendo líquido, porque recordemos que es un trastorno que se caracteriza por euvolemia. Entonces, esos pacientes fácilmente, o sea, pueden andar tomando mucha agua. Entonces, si se exceden en ese consumo de agua, va a aparecer el cuadro de hiponatremia. Y de hecho se menciona o sea, que es fundamental que el paciente, bueno, que esos pacientes tomen agua para la aparición del cuadro clínico de hiponatremia, porque se menciona que si se restringe estrictamente el consumo de agua en los pacientes, no se desarrolla la hiponatremia. Es decir, solamente van a estar excretando, bueno, orina concentrada, pero esa orina concentrada va a estar determinada por la cantidad de solutos que se filtran. Bueno, eso ya sea todo de mi parte. Bueno, en esta tabla se resumen varios de los mecanismos que ya mencionó Julio y es básicamente la clasificación que puede tener la secreción inadecuada de hormona antidiurética. De manera tradicional, se ha pensado que esta secreción inadecuada involucra únicamente que se estén liberando grandes cantidades de ADH. Pero pues la verdad es que existen otros tipos de secreción o de una regulación irregular. Primero tenemos la secreción inadecuada tipo A, que en este caso sí hay una liberación aumentada de ADH, está por encima de los niveles normales
y no tiene relación con la osmolalidad plasmática. Entonces, esta sería la presentación que conocemos de manera clásica. Luego tenemos la tipo B, en donde sin necesidad de haber un cambio importante en la osmolalidad, se está liberando ADH. Y aunque es una fuga o una liberación a niveles bajos, siempre se mantiene constante. Entonces la ADH sigue estimulando de manera constante a los receptores B2 y se empieza a retener mucha agua. Después tenemos el tipo C, que sería el restablecimiento del osmostato, que también lo mencionó Julio. Y lo que sucede aquí es que básicamente los osmorreceptores, con una osmolalidad más baja, con un sodio más bajo, lo que van a hacer es estar estimulando la secreción de ADH. Entonces, a pesar de que no se secreta tanta hormona antidiurética, esta secreción se empieza a realizar con niveles de osmolalidad más bajos. Y esto es lo que hace que se empiece a retener mucha agua. Y por último, tenemos el tipo D, en donde podemos mencionar 3 mecanismos principales. Uno es que hay mutaciones en el receptor que lo van a mantener activo. Entonces, a pesar de que ya haya sido activado por la ADH, esta activación se va a mantener y la reabsorción va a seguir activa. Después tenemos la producción de un compuesto antidiurético distinto a la hormona antidiurética. Y por último tenemos que hay un defecto posorreceptor. O sea, aquí ya no necesariamente si se está activando o no el receptor, sino que la proteincinasa o la producción de acuaporinas está aumentada por alguna razón y de esta manera pues va a estar aumentada también la reabsorción de agua. Entonces estas 4 serían la clasificación de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Le das a la que sigue? Y ahora sí vamos a empezar con lo que son las manifestaciones clínicas. Que básicamente lo que sucede en estos pacientes es que como hay una secreción o una regulación inadecuada, se va a estar reabsorbiendo mucha agua y lo que nos va a generar esto es una hiponatremia. Entonces la clínica va a ser de una hiponatremia y las manifestaciones clínicas van a estar condicionadas por la gravedad en cierta parte. Ya ven que lo dividimos en leve, moderada y grave. Ahorita vemos eso más adelante. Y están condicionadas también por lo que es el tiempo de evolución. Aquellos pacientes que desarrollaron una hiponatremia de manera aguda, que es en un periodo menor de 48 horas, o aquellos que lo desarrollaron de manera crónica, que ya sería un proceso mayor de 48 horas. ¿Le das a la que sigue? Ahí. Entonces, esto sería una representación gráfica de qué es lo que está pasando en el cerebro. De entrada tenemos una osmolalidad normal, entonces el cerebro está normal. Después empezamos a retener agua, hay un estado hipotónico y disminuye la osmolalidad. Entonces, el espacio extracelular está hipotónico y el interior de las células sigue normales. Entonces, por medio de la ósmosis, va a entrar el líquido al interior de la célula se va a hacer hipotónica también y se va a generar una adaptación. Para compensar esto, lo que van a hacer las células es liberar osmolitos. Primero van a liberar sodio, potasio y cloro hacia el espacio extracelular y después de 3 a 6 horas empiezan a liberar osmolitos orgánicos como el glutamato, la taurina, el inositol, entre otros. Y lo que trata de hacer, o lo que tratan de hacer las células con esta liberación de osmolitos, es que aumenten los solutos en el exterior para que el agua o el líquido que se encontraba en el interior de la célula empiece a salir al espacio extracelular y que de esta manera haya una adaptación y pues trata de volver a la normalidad, ¿no? El inconveniente aquí es que le das a la que sigue, por favor. En el caso de una hiponatremia que se está presentando de manera aguda, la
la adaptación en algunas ocasiones no llega a compensar la acumulación de líquido. Entonces, hay un edema cerebral, aumenta el volumen y no tiene hacia dónde expandirse, y esto lo que nos va a condicionar es que empieza a haber un daño isquémico cerebral. Y esto es lo que nos va a estar produciendo las manifestaciones más graves en una hiponatremia aguda. Inicialmente, pues tenemos que los pacientes presentan náuseas y malestar general. En una hiponatremia moderada, que sería de 100 a 129 miliequivalentes por litro, pues además de las náuseas, los pacientes ya empiezan a presentar vómito, cefalea, letargo, obnubilación. Y por último, tenemos que los pacientes ya empiezan a presentar convulsiones, coma, paro respiratorio, se puede presentar una herniación cerebral y pueden llegar hasta la muerte. Y todo esto está condicionado principalmente por el edema. ¿Le das a la que sigue? Ahora, ya habíamos dicho que hay un periodo de adaptación y cuando se presenta una hiponatremia crónica, pues esta adaptación cerebral se logra de mejor manera, las manifestaciones son menos intensas, no hay tanto edema, pero lo que sucede aquí es que los osmolitos orgánicos que se liberaron hacia el espacio extracelular son los que nos van a estar causando las manifestaciones clínicas. Especialmente el glutamato tiene, aumenta la susceptibilidad principalmente por las convulsiones, influye dentro de lo que son el resto de las manifestaciones clínicas neurológicas. Y los pacientes pueden presentar náuseas, vómitos, alteraciones de la marcha, problemas cognitivos y de memoria, fatiga, mareos, confusión y calambres musculares. En este caso, en una hiponatremia crónica las manifestaciones son mucho menos intensas y de hecho únicamente el 33% de los pacientes que tienen un sodio por debajo de 120 miliequivalentes por litro llegan a presentar náuseas y vómito. Entonces, este es un poquito más complicado de diferenciarla. Y por último, tenemos que en estos pacientes lo que vamos a encontrar es una volemia normal. Entonces, la turgencia de su piel va a estar normal, la presión arterial va a estar normal y también las mucosas pues las vamos a encontrar bien profundidas y húmedas. Y ya, sería todo de manifestaciones clínicas. Bueno, en cuanto a la evaluación, ya nos comenzaba a mencionar esto Julio al principio de este tema y pues unos cuantos los mencionó Hugo, pero para recapitular, tenemos los criterios clínicos de Schwartz y Barter. Estos son criterios diagnósticos para identificar la deficiencia inadecuada de ADH, perdón, la secreción inadecuada de ADH. Y bueno, estas son sodio sérico inferior a 135 miliequivalentes por litro, osmolalidad sérica inferior a 275 miliosmoles por kilo, sodio en orina superior a 40 miliequivalentes, osmolalidad urinaria superior a 100 miliosmoles por kilo y ausencia de evidencia clínica de depresión de volumen. Aquí entran pues turgencia cutánea normal, presión arterial igual normal dentro de los rangos de referencia correctos, ausencia de otras causas de hiponatremia como insuficiencia suprarrenal, insuficiencia cardíaca, hipotiroidismo o enfermedad o cualquier otra enfermedad que curse con pérdida de sal. La corrección de la hiponatremia por restricción de líquidos. Y bueno, para esto también debemos realizar pruebas de función renal y una prueba aleatoria de azúcar en sangre para verificar la hiperglucemia y la urea, que estas son también posibles causas de pseudohiponatremia. Le das a la siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto al tratamiento, pues tenemos que establecer el cuánto tiempo lleva con este cuadro. Aquí lo que tenemos que hacer es intervenir pues rápido o agresivamente
en casos donde la hiponatremia ha ocurrido de manera muy rápida o presenta el paciente síntomas neurológicos, los que ya nos mencionaba Hugo. Y bueno, aquí la corrección se hace de manera cautelosa, ya que la corrección excesiva puede tener serias complicaciones. Y bueno, les mencionaba que tendríamos que establecer si es el problema agudo o crónico. Agudo es aquel que se presenta antes de las 48 horas. Y bueno, en caso de que el paciente llegue siendo asintomático, lo más probable es que se trate de un síndrome crónico. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a corregir el sodio y vamos a tratar de corregir la causa que está provocando la, pues el cuadro. Hay que recordar que para que un paciente se presente sintomático, el sodio debe de estar por debajo de los 120 miliequivalentes por día. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Es, pues, suspender cualquier líquido hipotónico que se le esté administrando al paciente y se lo vamos a cambiar por una solución hipertónica. Aquí se recomienda que sea solución fisiológica al 3%. Y esto pues puede ayudarnos la adición, perdón, de un antidiurético. Y bueno, si el inicio es lento, pues el tratamiento también va a ser lento. Aquí la velocidad de corrección no debe exceder los 8 milimoles por litro por día. Y otro paso que se va a dar en el inicio lento, pues es la restricción de la ingesta de líquidos a una cantidad que sea menor a la del volumen urinario. Esto pues normalmente son como 800 mililitros más o menos en 24 horas. Entonces, pues para poder corregir el sodio, u- utilizamos la fórmula del déficit de sodio, que es 0,6 por el peso en kilogramos del paciente, multiplicado por la resta del sodio normal menos el sodio medido. Y bueno, aquí ya entra lo que les mencionaba, que la corrección se hace con una solución de cloruro de sodio hipertónica. Y pues la meta de este tratamiento es elevar la concentración de sodio en 10 milimoles por litro en las primeras 24 horas y procurar que este no sea mayor de 18 milimoles durante las primeras 48 horas. ¿Le das a la siguiente, por favor? En caso de hiponatremia crónica, eh, pues aquí una opción que teníamos es reemplazar el déficit con tabletas de cloruro de sodio, pero, ay, bueno, ahí no dice. Y bueno, si el paciente presenta hiponatremia crónica y es un paciente asintomático, pues el principal tratamiento va a ser la restricción de ingesta de agua libre y la corrección lenta de la hiponatremia. Y en pacientes sintomáticos es pues aumentar cuidadosamente los niveles de sodio y para poder controlar la osmolaridad. Aquí el primer 10% de aumento de sodio sérico tiene que ser a una tasa de 0,5 a 1 miliequivalentes por litro por hora. Y esta corrección se va a suspender cuando el paciente ya no presenta síntomas, cuando la concentración de sodio ya superó los 120 miliequivalentes por litro, o bien que ya llegamos a la meta de corrección de 18 a 20 miliequivalentes en un plazo de 48 horas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Ok. En cuanto al tratamiento, pues farmacológico en sí, la demeclociclina, esta ya nos la mencionaba anteriormente Julio. Este es un medicamento que pues provoca diabetes insípida nefrogénica y se ha utilizado para tratar la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Esto pues en estadios más crónicos. La dosis es de 600 a 1200 miligramos por día en, en dosis divididas y lo que van a hacer es que van a disminuir la osmolalidad urinaria. Aquí este tratamiento suele durar aproximadamente 4 días y pues como efectos adversos suele presentar nefrotoxicidad o
o azoemia. Le das a la siguiente, por favor. Ok, otra opción que tenemos de tratamiento es con un bloqueo de los receptores B2 en los riñones. Este es un tratamiento más específico y más dirigido, y para esto utilizamos el grupo de medicamentos denominados baptanos. Estos lo que van a hacer es que van a aumentar la cuaresis, que ya nos mencionaba Julio, que es una excreción de agua libre sin natriuresis, que es sin eliminar sodio. Entre estos tenemos al conivaptan. Este es un antagonista de receptores B1A y B2 combinados, y este está disponible para administración intravenosa. Por eso se utiliza en pacientes hospitalizados. Y el tolvaptan, que es un antagonista selectivo B2, y este es un medicamento probado para tratar hiponatremia grave, que es pues aquellos pacientes que presentan sodio sérico menor de 125.000 equivalentes por litro. Estos pacientes pues son pacientes sintomáticos o son aquellos en los que no se ha logrado la corrección con la restricción de líquido. Y eso sería todo. ¿Hay alguna duda? Bueno, ¿tienen idea de la prueba de frenación de hormona antidiurética o de sobrecarga oral de agua para el diagnóstico del síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética? No, doctor. No, la verdad no leí sobre eso. ¿Alguien del equipo? Yo tampoco leí sobre eso. No, lo vi. Ok, bueno, entonces quedaría como pendiente que la clase entera la buscara y viera en qué consiste y cómo se interpreta los resultados de la misma. Cuando hablaron de diabetes insípida, otra causa poco frecuente, pero que hay que tomar en cuenta, son otros solutos que causan diuresis osmótica, como puede ser el hiperparatiroidismo, donde el aumento de calcio causa poliuria también. Y darle un poquito más de importancia a la situación de la situación de polidipsia psicógena, que es la causa en la práctica más común de poliuria y polidipsia, que no es diabetes mellitus. Cuando uno tiene una persona que sospecha que tiene una diabetes insípida, los pasos son entonces, primero, asegurarse que es una verdadera diabetes insípida, y el segundo paso es distinguir si es diabetes insípida central o nefrogénica. Aquí es importante la prueba de deshidratación. Tuve problemitas técnicos con la computadora, y justamente cuando estaban hablando de la prueba de deshidratación fue cuando no me salí de la conexión. Un poquito más adelante, creo, ándale, ahí está bien. Esta curva y este gráfico nos dicen claramente cuáles son los criterios para diagnosticar y hacer la diferencia entre diabetes insípida central y nefrogénica, ¿verdad? Entonces, esto es quizás lo más importante de diagnóstico para la diabetes insípida. Y el tercer paso, una vez que uno dice que es una diabetes insípida de origen central, es encontrar la etiología. Y aquí sí tomar en cuenta todas las causas que se mencionaron en el cuadrito del inicio. La diabetes insípida en realidad es un diagnóstico que no está tan difícil, pero lo importante es
encontrar la causa de la diabetes insípida, porque es la verdadera enfermedad que hay que tratar. En ocasiones, como ustedes mencionaron aquí en las causas de la diabetes insípida central, pues son situaciones congénitas que poco se puede hacer. Pero en ocasiones hay que diagnosticar si se trata de una lesión infiltrativa, si es un tumor, si es una lesión del tallo, si es una enfermedad como la hemocromatosis, etc. Entonces, sí es importante encontrar la causa porque a veces la causa resulta ser más importante que la misma diabetes insípida. Entonces son los 3 pasos importantes. Primero, definir que si es una verdadera poliuria, que no es una pseudopoliuria. Luego ver si es central o periférica. Y si es central, ver cuál es la causa de la diabetes insípida. Respecto a la prueba que les decía de frenación de hormona antidiurética sobre carga oral de agua, bueno, pues ya tendrán que verlo ustedes. Y en las causas, una causa que a veces se subvalora son las infecciones pulmonares. En el cuadrito que nos presentaron de las causas viene en la parte superior derecha, ¿verdad? Las alteraciones del tórax. Y neumonía y tuberculosis quizás son de las que más causan ocasionan. Entonces, en la evaluación de una persona que sospechamos que tiene este síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, una tele de tórax es básica. En ocasiones una tomografía simple de tórax nos puede dar también mucha información. Bien, creo que serían mis aportaciones por el momento. Aprovecho 2 minutos. Había comentado con ustedes que pensaran si conviene que cambiemos el horario porque siempre nos limitamos mucho a 1 hora y esta Fer me dice que en el consenso mayormente quedaron que sí, ¿verdad? Que vamos a tener clase de 8 hasta que terminemos. ¿Así es? Sí, doctor. Muy bien. A mí me parece una buena decisión porque la verdad, de repente ustedes mismos se pueden empezar a poner nerviosos y decir, ching, ya se va a acabar la hora y no voy a tiempo con mi presentación, o se quedan pendientes o alguna cosa así. Y de esta manera, pues bueno, nos podemos quedar el tiempo que sea necesario para que quedemos un poquito más satisfechos, ustedes y yo también. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el miércoles, por favor, a las 8 de la noche. Muy bien, doctor. Que tengan bonito día. Gracias, igualmente. Gracias, doctor.